Mi nombre es Juan Luis Alcázar, soy médico ginecobstetra, experto en ecografía ginecológica y en el día de hoy pues vamos a hacer una demostración del uso del Bolus on Swift en un escaneo de una paciente con sospecha de endometriosis pélvica. Vamos a explicar el funcionamiento del Bolus on Swift en alguna de las funcionalidades. Como ven, la máquina es una máquina que carece de teclado, es todo vía touch, vía táctil en la pantalla. Esto supone un cambio de paradigma, pero facilita mucho las cosas. Antes de comenzar con el examen, porque la segunda parte que vamos a mostrar es un escaneo típico o estandarizado en una paciente en la que se sospecha la existencia de una endometriosis, una paciente joven en segunda mitad del ciclo. En primer lugar, empezaría explicando algunas cuestiones básicas. En la pantalla lo que vamos a tener es todas las herramientas que necesitamos, como si tuviéramos el teclado aquí, solamente que aquí es touch. Aquí tenemos el 2D, tendríamos el color, en donde tenemos aquí el HD Flow, el color convencional o el Power. Y en la pantalla de la izquierda vamos a poder manipular todo lo que es la PRF, el ángulo de la caja y en definitiva todas las mismas funcionalidades que requerimos para la ejecución de un Doppler color, en este caso Power Doppler, y lógicamente el Doppler pulsado, que también lo podremos trabajar, como ven ustedes, todo desde la pantalla. Recordarles, y una cosa que es importante, es que en la pantalla nosotros, aquí muevo el cursor, vamos a tener toda la información de cómo tenemos seteado la máquina en este momento. Empezar por recordar los conceptos de el índice térmico y el índice mecánico como parámetros de seguridad del ultrasonido, y aquí vemos toda la funcionalidad de la escala de Gris. Estamos trabajando con armónicos a nivel intermedio con este rango de frecuencia entre 12.5 y 2.6 MHz, con esta ganancia, el contraste, la paleta de color, la reducción de ruido, el SRI o la reducción de contraste, como vemos acá. Si activáramos el color, lo que nos va a aparecer es la misma funcionalidad en cuanto a la ganancia del, en este caso, Power Doppler, la frecuencia con la que estamos trabajando, la calidad, el filtro de pared bajo 2 y la PRF. Y todo eso lo vamos a poder manipular aquí a la izquierda, como ven ustedes en la pantalla, y les señalo con el dedo. Esto va a cambiar si pasamos al HD Flow o si pasamos al Doppler. De manera que esta información ustedes la tienen en la pantalla y la pueden manipular desde el extremo izquierdo de la pantalla. Volvemos al mapa de escala de Gris. La escala de Gris, las funcionalidades más importantes, como bien saben, la ganancia. Esto lo podemos manipular con este botón o modificándolo con la propia pantalla. Esto es importante con el dedo en la pantalla porque si tocamos y queremos explicar algo, lo que vamos a ver, como ven ustedes, es que cambia la ganancia sin que nosotros quisiéramos haber hecho lo que acabamos de hacer. Dicho esto, vamos a proceder a hacer el examen. Voy a hacer dos exámenes, uno con el transductor convencional y luego mostraré un pequeño truco para que vean ustedes cómo podemos escanear algo mejor una paciente con endometriosis. Yo normalmente lo que voy a hacer es ir examinando desde el principio en el que voy introduciendo la sonda. Ya veo ahí la vejiga, veo el canal anal, veo el elevador del ano, la uretra. Aquí tenemos la uretra, aquí tenemos la vejiga, este es el canal anal, el músculo elevador del ano y el ángulo ano. En un escaneado normal de vía transvaginal vamos a acceder hasta visualizar el útero, que ya lo tenemos acá, en donde ya observamos cierto tipo de patología que ahora explicaré. Podemos jugar con la ganancia, podemos jugar con el foco para ganar profundidad y vamos a proceder al examen. En un examen estandarizado de la ecografía en una paciente con sospecha de adenomiosis, la magnificación de la imagen es importante para el área en la que nos queremos centrar. En esta paciente lo que vemos aquí es el útero en el corte longitudinal, que barremos de un lado hacia otro en el plano longitudinal y posteriormente hacemos lo mismo en el plano transversal, desde el cuerno, el fondo uterino hacia el cervix uterino. Aquí visualizamos uno de los ovarios y aquí visualizamos el segundo de los ovarios. Según el consenso IDEA, el primer paso a evaluar es útero y ovario. ¿Qué visualizamos aquí? Pues aquí lo que estamos visualizando es el cervix uterino, el cuerpo uterino. Aquí tenemos un nódulo en la cara posterior de útero y aquí tenemos esta otra zona que ven ustedes acá. La interfase endometrial se delimita en este plano de aquí
y lo que observamos pues claramente son unos signos sugestivos de adenomiosis. Esta zona sería una zona característica de adenomiosis, esta otra zona de aquí sería también una zona de un nódulo mal definido, probablemente un adeno. ¿Vale? Vemos pequeñas áreas quísticas subendometriales como esta que hay aquí. ¿De acuerdo? Si son capaces de fijarse, aquí lo que vamos a observar es un movimiento. Hay una especie de contracción. Lo que está contrayéndose es el miometrio. Por eso cambia esta zona de acá. Aquí vemos lo mismo y también lo vamos a observar en el peristaltismo de la cavidad uterina. Por lo tanto, ya tendríamos un primer paso. Aquí vemos patología que nos hace pensar que tenemos una posible endometriosis pélvica profunda, puesto que vemos la adenomiosis. Activamos el 3D. Normalmente yo el 3D voy a trabajar con un ángulo máximo, 120 grados. La línea de renderización la tenemos ahí. A mí me gusta trabajar con calidad máxima, el ángulo de 180 y el ángulo de adquisición de 190. Y simplemente manteniéndonos quietos vamos a proceder a barrer el útero. Una vez que hayamos hecho el barrido de todo el útero, cerciorándonos que todo el útero ha entrado dentro del volumen, pues ya tendremos la adquisición del volumen, que lo vamos a guardar como un volumen 3D. Y en este caso podríamos hacer el uterine trace, que sería, pues, como ven ustedes, yo voy andando por la cavidad uterina con el cursor y aquí tendríamos el corte transversal. Eso es solo la deformidad que existe debido a la presencia del adenomioma y cómo tenemos este corte coronal. Si se fijan en el fondo, acá, la interfase mioendometrial aquí está mal definida, probablemente en el contexto de la adenomiosis. Podemos hacer el multiplanar para obtener las rotaciones. ¿Cómo vamos a rotar? Podemos rotar desplazándonos hacia el centro con los 3 puntos y procediendo, activando el plano. En este caso estamos en el plano A, que es el plano longitudinal, plano B, es el plano transverso, y plano C, el plano. Si se fijan, aquí tenemos la posibilidad de hacer una rotación y lo que voy haciendo es una rotación poco a poco, hasta tratar de horizontalizar el útero. Ya ven ustedes aquí, no está horizontalizado del todo, quiero seguir horizontalizándolo para obtener el plano. Si clicamos aquí, lo que vamos a hacer ahora es rotarlo para obtener el plano coronal de frente. Ven ustedes la deformidad de la cavidad desplazada por el fenómeno adenomiótico. Vemos el útero aquí, el endometrio y el endometrio, con el plano coronal y la adenomiosis que afecta. En las paredes laterales, en la interfase mioendometrial se ve bastante bien, en el fondo es donde no se ve. Si quisiéramos hacer el OmniView, yo elegiría en este caso el plano B, ¿vale?, para proceder a hacer el OmniView mediante un trazado. Y por aquí vamos a ir procediendo manualmente, depende del pulso de cada uno, evidentemente, la capacidad. Y aquí tenemos el plano coronal nuevamente. Pasamos de la 3D y vamos a analizar la vascularización. Esos son signos muy claros de adenomiosis. Y si marcamos el color, yo particularmente prefiero trabajar con HD. Ven ustedes la diferencia entre el Doppler color convencional, el mapa de color, el Doppler HD Flow y el Power. A mí particularmente lo que más me gusta es el HD. Lógicamente podemos modificar la ganancia, como ven ustedes aquí, y aquí es donde podríamos modificar la PRF, que es 0,6, que es con lo que a mí me gusta trabajar. ¿Qué podemos observar? Pues si se fijan ustedes, en la lesión que hemos visto aquí abajo, el flujo es translesional, lo cual indicaría mayor probabilidad de adenomioma. Toda esa vascularización está atravesando la lesión en la cara anterior del útero. Vemos que no es así, es en la cara posterior del útero donde tenemos eso. Una vez que hemos visualizado el útero, ya tenemos un diagnóstico de adenomiosis a nivel uterino. Vamos a visualizar los órganos. Aquí tendríamos el ovario derecho, mediríamos la altura uterina, hasta aquí, descongelamos, mediríamos el ancho uterino, que luego todo eso iría directamente al reporte. Vamos a medir las dimensiones de en este caso es un adenomioma, no un mioma, pero bueno, no serviría para eso y aquí tendríamos las medidas. Con 2 medidas ya nos calcula un volumen. Lo óptimo es hacer la tercera medida para obtener un volumen de mayor precisión. Aquí tenemos el ovario izquierdo. Es un ovario normal, con múltiples folículos, no vemos nada particularmente
raro a nivel de ese ovario, un poquito de líquido alrededor del mismo. La trompa uterina la podemos visualizar acá, esta estructura de aquí es la trompa uterina que va hacia el ovario, lógicamente. Aquí estaría el ovario. Y aquí tendríamos el otro ovario. En este caso estamos en segunda mitad del ciclo, hay varios folículos, aquí tenemos lo que pudiera parecer el cuerpo lúteo, podríamos dudar si es un adenomioma. En este caso vamos a marcar el color y lo que vamos a tratar de ver es si se ve el anillo vascular. Y aquí se ve perfectamente el anillo vascular. Si yo bajo un poquito la PRF, lo vamos a ver con mayor nitidez. Esto sería el anillo vascular típico de un cuerpo lúteo, por lo tanto no es un endometrioma ovárico lo que tenemos ahí. Podríamos medir perfectamente el ovario con las medidas pertinentes. En este caso vamos a medir, vamos a decir que es el ovario, clicando acá, indicamos qué ovario estamos midiendo, si es el ovario derecho, lo tenemos ya marcado aquí, vamos a medir el diámetro longitudinal del ovario, ¿vale? Medimos la altura del ovario, ¿vale? Y ya tendríamos aquí dos medidas, descongelamos, cogemos el tercer diámetro que estaría aquí y tendríamos la tercera medida del ovario, que ya nos permitiría calcular el volumen, que es de 11.9. Vemos que desliza sobre el útero. El segundo paso es buscar los signos menores o marcadores suaves. Movilidad ovárica. Este ovario desliza sobre el útero, pero no desliza sobre el peritoneo pélvico. No desliza sobre el peritoneo. Por lo tanto, es un ovario que tiene una movilidad reducida. Este, por el contrario, sí desliza sobre el peritoneo pélvico, como ven ustedes aquí, y está alejado del útero, por lo tanto no está adherido. Tendríamos un ovario derecho con movilidad reducida y tendríamos una ausencia de X in ovaris. Y el segundo paso, en el caso de los marcadores menores, es buscar el punto de dolor. ¿Cómo hacemos con el punto de dolor? En el punto de dolor yo cojo el plano transverso del útero y voy a dirigirme hacia aquí detrás. Y voy haciendo pequeños movimientos de entrada y salida de la sonda, buscando dónde la paciente se me queja de dolor. Si la paciente no se queja de dolor, pues entonces no hay signos de gatillo o puntos de dolor. Y esto sería el segundo paso del examen ultrasonido. El tercer paso sería el slide. Ya vemos aquí la serosa uterina, en la zona del torus uterino, esto es la plica vesicouterina, aquí tendríamos el orificio cervical interno y esto es la altura del torus. ¿Qué vamos a ver aquí? Esta banda ecogénica que se ve aquí es el ligamento útero-sacro, muy finito en este caso, de un lado y de otro lado. Todo esto es ligamento útero-sacro. Y vamos a ver si el útero desliza. Esta sería la cara anterior del recto y si empujamos un poquito con la sonda vemos el deslizamiento, sino deslizamiento positivo. Por lo tanto, el Douglas estaría libre, no estaría bloqueado. Si empujamos con la mano abdominal, miramos el sliding anterior, que también es positivo, lo hemos mirado en el fondo. Y finalmente tendríamos el sliding anterior, que es la plica vesicouterina, que también desliza, como ven ustedes. Por lo tanto, estaríamos ante una ausencia de adherencias, es decir, los tres signos de deslizamiento son positivos: el anterior, el alto o del fondo y el posterior o retrocérvica. Lo que nos indicaría es que ese útero no está adherido a otras estructuras, lo que sí que, como he dicho, es el ovario adherido al peritoneo. El paso último es buscar los nódulos de endometriosis pélvica profunda. Y en este sentido vamos a compartimentar la pelvis. Compartimento anterior, vejiga; compartimento posterior, ligamentos uterosacros, que hemos mencionado, que ahora explicaré un poquito mejor. El recto sigma, que está aquí. Aquí hay cierto contenido fecal, en la zona del sigma. Vamos a empezar con el compartimento anterior. Aquí tenemos la vejiga, que se ha ido rellenando poco a poco. Aquí tenemos el meato uretral. Esto sería, si me desplazo lateralmente, aquí estaría el meato del uréter. Entre el meato de la uretra y el meato del uréter es el trígono. Entre el uréter y la plica vesicouterina es la base. Y todo esto de aquí que marco es la púpula. Si nos vamos a un lateral, aquí vemos el meato del uréter izquierdo. Yo hago un pequeño giro y lo que vamos es a visualizar todo el uréter en su porción intramural, en la porción intramural de la vejiga, en su porción postparametrial, cuando va recorriendo aquí junto al ligamento pubovesicocervical. Si lo sigo por aquí, ya estoy en el parámetro. El uréter está aquí. Se ve el movimiento de reptación.
está reptando, se ve perfectamente. Y esto que tenemos aquí son los vasos. Si yo pongo el color, lo que veremos acá son los vasos uterinos. Voy a subir un poquito la PRF porque tenemos una PRF alta en este sentido. Ahí estaría la arteria uterina, que está aquí, y esto es el uréter, en su porción del parametrio medio. Si lo sigo, voy a quitar el color para visualizarlo un poquito, porque ya lo necesitamos. Ahí ha vuelto a reptar, como han visto ustedes, y aquí estaríamos viendo el uréter en el parametrio, hacia el parametrio posterior. Lo vamos a medir y lo normal es que mida menos de 6 milímetros. Aquí es 4.8, por lo tanto es un uréter que no se abre anormalmente, por lo tanto una medición de sospecha. Si nos vamos al uréter derecho, buscamos el meato, lo tenemos acá, el meato está aquí, ¿de acuerdo? Aquí ya se ve que está reptando, lo ven ustedes reptar en la porción intramural, y ahora hago la misma operación, pero en este sentido. Aquí estamos pasando por el ligamento progresivo cervical, aquí estamos ya entrando en el propio parametrio, lo tenemos aquí, y esperamos que si pongo el color, veremos los vasos uterinos, que se ven perfectamente, todo el color, y aquí tenemos el uréter visible y también absolutamente sano. De esa manera, ¿qué hemos evaluado? Hemos evaluado el compartimento anterior, porque aquí vemos la plica vesicouterina, no hay ninguna lesión ni a nivel trigonal, que sería aquí, no hay ninguna lesión a nivel de la base, que sería aquí, y no hay ninguna lesión a nivel de la plica vesicouterina. Y finalmente nos quedaría el compartimento posterior. El compartimento posterior, aquí lo que vamos a ver es el ligamento uterosacro. Esto es ligamento uterosacro en plano sagital, parasagital. Tenemos algunos pequeños quistes de Naboth, torus uterino estaría a esta altura, orificio cervical interno aquí, orificio cervical externo acá. Y aquí tendríamos lo que sería el ligamento uterosacro. Si hacemos un corte transverso y apuntamos la sonda hacia atrás, es esta bandita muy finita que se ve en este caso. El grosor varía de mujer a mujer, no es un signo, el grosor no es un signo de sospecha. Y lo que vamos a hacer es meter zoom para visualizar el ligamento uterosacro. Aquí lo tenemos y no vemos ni una sola lesión a nivel del ligamento uterosacro. Esto sería el parametrio derecho, esto sería el parametrio izquierdo. El uréter, si nos viniéramos pegaditos a la pared pélvica, lo veríamos en un corte axial por aquí. Tenemos que quedarnos un poquito quietos para ver que repta el uréter. Probablemente esta estructura de aquí sea el uréter en el parametrio. Quitando zoom, nos vamos al recto. Esto es el recto en su porción intramural y lo vamos a seguir por aquí. Esto es un apéndice epiploico. Aquí tenemos alguna sombra. Esto lo podemos, modificando la ganancia, corregir un poquito. Esto es líquido, apéndice epiploico y un poquito líquido, y aquí tendríamos la cara anterior. Podemos ver cómo la cara anterior del recto y del sigma es totalmente limpia. Y estos serían los 4 pasos que hemos explicado de búsqueda de lesión. Probablemente tengamos signos de endometriosis superficial, hay signos indirectos, la adherencia del ovario es un signo indirecto. Si nos fijamos aquí un poquito, aquí está cerrado, aquí tenemos aquí una pequeña área quística en el propio ligamento. Tenemos la adenomiosis, eso es lo más evidente que hay, y la fijación del ovario izquierdo. Y dicho esto, aquí hay una estructura que no hemos terminado de ver, que es las paredes vaginales, los fórnices vaginales y el tabique rectovaginal. El tabique rectovaginal es esta estructura hiperecogénica que vemos aquí entre la cara anterior, la muscular propia del recto, extraperitoneal y la pared vaginal. Bueno, pues un truco es generarme una ventana acústica. Para ello cogemos un guante, voy a tomar el dedo índice como referencia y lo que vamos a hacer es rellenar el guante, ese dedo índice de gel. Lo ponemos aquí dentro y vamos a dirigir la salida del gel hacia el dedo índice, como ven aquí, vaciamos todo el gas que podamos vaciar y vamos a rellenar. Y una vez que hemos rellenado el dedo de guante, lo vamos a poner en pezón. Vamos a ver si tenemos suficiente gel. Yo lo que hago es que lo desplazo hacia abajo para que todo el gel se me quede aquí. Y una vez que tenemos, procedemos a colocar la sonda dentro del guante hacia el dedo índice, hacia donde tenemos el gel colocado. Y esto ya lo invertimos y aquí vemos la ventana acústica que se nos ha generado. Esta ventana acústica es lo que nos va a permitir examinar muy bien el tabique rectovaginal y los fórnices vaginales. Pongo un poquito de gel para facilitar la inserción y ya ven ustedes que yo voy a ir entrando con el gel
poco a poco. ¿Qué es lo que veo? Pues aquí ya tengo la vagina posterior, el canal anal, me va a aparecer, ahí lo tengo, canal anal, la muscular propia. Ven esta línea de aquí, tabique recto. Yo hago un movimiento de deslizamiento. Y si eso desliza, como ocurre, pues ya me dice que ese tabique recto vaginal está. Introduzco un poquito más, fornix vaginal anterior y ya me voy hacia el fornix vaginal posterior. ¿Qué sería esto? La paciente se queja un poco de dolor, lo cual me hace pensar que va a tener algún foquito de endometriosis superficial en la parte posterior. De esta manera yo puedo ver mucho mejor lo que son las paredes vaginales y los fornices vaginales. Bueno, pues como hemos podido observar durante el examen, hemos observado que esta paciente tiene una adenomiosis uterina con un nódulo adenomiótico en la cara posterior del útero, que el ovario derecho está adherido, lo cual es un signo indirecto de endometriosis pélvica superficial. No hay lesiones de endometriosis pélvica profunda, ni a nivel del recto sigma, ni a nivel de la vejiga, ni a nivel de parametrios o ureteres. Por lo tanto, es una endometriosis pélvica leve, salvo el contexto de la adenomiosis observada a nivel del útero y que puede explicar perfectamente la sintomatología de dismenorrea severa que la paciente manifestaba. Como ven, con un Bolson Swift podemos hacer un escaneo perfectamente completo. Las funcionalidades que nos ofrece y la comodidad de uso de esta máquina con prácticamente todo funcionalidad táctil, creo que ha supuesto un paso adelante en este tipo de exámenes.